Buenas tardes para todos. Un gusto estar en este espacio. Mi nombre es María Catalina. Estamos dándole espera a nuestro invitado especial. Le vamos a dar 2 minuticos más para que podamos ajustar unos temas de sonido, pero les damos la bienvenida a todos y les vamos a dar 5 minuticos más para que se puedan inscribir todos, para que puedan ingresar todos. Bueno, buenas tardes para todos. La idea de este espacio es que podamos hablar un poco de lo que pasó la última semana sobre el, el oficio que llegó de super sociedades a varias empresas. Lo más importante de esto es que tengamos como certezas de que siempre vamos a consultar lo que dice la circular, también que tengamos la certeza de que vamos por un buen camino, de que quizás si todavía no es obligatorio, si bien sí se nos está haciendo como un llamado a ir implementando prácticas. ¿Listo? Denos un momentico. También pues le damos las gracias. Este espacio es un espacio colaborativo. Vamos a estar junto a ISEF y junto a Freddy Ríos. Ya ahorita en un momentico les vamos a hacer la presentación. Hoy nos están acompañando bastantes personas, entonces también les estamos dando espacio para que se puedan conectar. Bueno, vamos a ir empezando. Mientras nuestro invitado se puede conectar, les vamos a recordar que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer como un breve repaso con, digamos, con el informe 08, que es el requerimiento de la superintendencia para reportar los temas de sostenibilidad. Pero también vamos a tener la compañía de Freddy Ríos, quien nos acompañará para, digamos, tratar de llevar y entender el tema de sostenibilidad desde una perspectiva fiscal. No sé, Cindy, ¿no me escuchabas? ¿Me cuentas si me escuchas o no? Listo, Cindy.
Muchas gracias. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla para empezar el espacio. Bueno, entonces vamos a hablar. Ay, esperen un segundito, volvemos a compartir la pantalla. Listo, vamos a hablar de qué es el informe 08. Entonces, el informe 08 es un requerimiento directamente de la Super, el cual pues empezó a sonar desde 2023 con la circular 100, capítulo 15. Pero en marzo de este año llega un nuevo concepto que es la taxonomía 08, que es digamos, la nueva circular que ya nos está diciendo, bueno, ya tienen que empezar a reportar. Esta, digamos que es una pregunta que nos hacen mucho y la pregunta está relacionada con que si es obligatorio o voluntario. Por ahora, para todas las empresas es voluntario, todas las empresas que le reportan a super sociedades. Pero ¿qué quiere y qué quiere empezar a ver super sociedades? Que ya las empresas se empiezan a articular, que ya están, digamos, recolectando datos, que ya están diciendo, bueno, necesitamos presentar, necesitamos reportar. Por ahora, hay unas empresas que tienen un nuevo concepto también, que es ser empresas convocadas o requeridas. Estas empresas convocadas o requeridas ya están en la mira, ¿sabes? Ya están en los ojos de la superintendencia. Entonces, si bien no es obligatorio ni es multa, pero sí ya la superintendencia los está empezando a ver. Entonces es importante que vayan preparando un espacio, que vayan diciendo, bueno, si nosotros por ahora no tenemos métricas, no tenemos todo como consolidado, vamos a empezar a validarlo, ¿cierto? Veo que hay muchas personas que son nuevas, entonces es muy importante hacer un breve repaso. En esta capacitación y en este taller vamos a empezar a ver la sostenibilidad desde los impactos que las empresas puedan generar en 5 dimensiones, en la dimensión ambiental, social, de gobernanza, que es gobierno corporativo, económico y financiero, tal cual como la dice la super. Entonces, es muy importante que lo veamos un poco más allá, ¿cierto? Porque generalmente, pues sé que hay varios que ya han estado en nuestras capacitaciones, pero para los nuevos es muy importante decirles que esto es en unas dimensiones, en esas 5 dimensiones, ¿cierto? Ya con ese entendimiento podemos empezar a decir, bueno, seguramente no es que estemos en cero, seguramente lo que necesitamos es empezar a organizar y lo que necesitamos es empezar a ver qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a empezar a hablar? Entonces, eh, lo que vemos directamente en el último correo que emitió la Super es que nos envía 3 documentos. Un instructivo, que es una plantilla en XBRL. Entonces aquí vienen muchas preguntas. Entonces nos preguntamos, bueno, pero si entonces yo tengo el reporte, lo tengo, espero es en PDF, ¿qué voy a empezar a presentar? ¿Qué voy a reportar? Pues según la última circular de marzo, tenemos que entregar ese XBRL, que son unas preguntas que quienes los han podido ver son unas preguntas que son más estilo cuestionario, o sea, que nos preguntan sí, no. Y a los 2 días vamos a poder cargar ese archivo. O sea, tenemos que tener dos. Pero ¿qué pasa? Si hemos hecho la tarea juiciosa, si hemos hecho como
paso a paso lo que dice la circular. Seguramente mucha información que tenemos en nuestro PDF va a poder migrar a ese XBRL de forma tranquila. En el chat en el que compartimos de grupo, alguien preguntó que si necesariamente preguntaban un estándar o si era obligatorio un estándar. El XBRL pide mencionar el estándar, entonces sí tenemos que reportar también un estándar en nuestro PDF. También nos trae un nuevo glosario de términos que yo les recomiendo que se lo lean. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a unas palabras, digamos, de otro tipo de circulares, cuando aquí nos vamos a enfrentar a otras. También ya este glosario se llama como tal taxonomía, la taxonomía. Entonces ya es esa taxonomía que nos va a decir que, em, que pues ya tengamos como unos marcos mucho más claros, que creo que estos 2 últimos años lo que más hemos pedido es claridad. Y nos trae también un modelo de constancia. Ese modelo de constancia es súper importante porque si bien estaba mencionado en la circular de marzo, pues todavía no sabíamos cómo hacerlos. Si tienen alguna duda, pueden ir escribiéndola en el chat. Freddy e Inés, ¿me escuchan? Yo ya te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, te escucho, Freddy. Ok, perfecto. Listo. Muchas gracias, Freddy, por asistir. Logramos solucionar un tema que teníamos. Ya dame 10 minuticos, termino este abrebocas para que tú puedas seguir. Vale, ¿Listo? perfecto, gracias. Sí. Bueno, ya te hago la presentación. Listo, entonces esto lo tenemos claro. Si necesitan estos documentos, los pueden solicitar en el grupo, les podemos compartir la información. Ángela, con mucho gusto, en nuestro grupo de WhatsApp te lo podemos compartir o más tarde te envío a tu correo estos 3 documentos. Entonces, listo. ¿A quién está invitando? Lo ponemos entre comillas porque si bien es una invitación, pues hay una convocatoria y cuando entramos a la super es un requerimiento. Sociedades con más o menos ingresos superiores a 40.000 o 30.000 salarios mínimos legales vigentes, pero también proyectos con alto impacto ambiental y social. Y pues esta invitación no es como que la super haya sacado empresas al azar. La superintendencia ya sabe cuáles son las empresas que más están generando impacto. Entonces, ¿qué nos está exigiendo ahora? Que tengamos un documento de XBRL que si pueden entrar a su aplicativo de la superintendencia ya está, se llama Informe 08. Nos está pidiendo unificar el lenguaje. ¿Por qué? Porque casi todos contamos narrativas diferentes de temas de sostenibilidad, entonces nos está exigiendo tener un único lenguaje. Y nos está pidiendo esta constancia que tiene que ir firmado directamente por el representante legal. ¿Qué es esta constancia? Que el representante legal, desde su buena fe, dice que toda la información que estamos reportando es verídica. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tiene que contener este reporte? Tiene que contener un perfil organizacional, tiene que tener su cadena de valor. Entonces, ¿por qué es importante la cadena de valor? Porque la super quiere saber cómo estamos generando valor, pero cómo a través de esa generación de valor estamos generando impacto en las 5 dimensiones que les hablé al inicio, que es ambiental, social, gobernanza, gobierno corporativo o o económico y financiero. Requiere una matriz de materialidad que más adelante en otros espacios les daremos unas capacitaciones a profundidad y gobernanza y gestión de riesgos. Quiere que le mostremos resultados y planes de mejora reales. Que en esto, por ejemplo, en lo financiero y en lo fiscal, ya nos va a decir Freddy cómo lo vamos a desarrollar. Si ustedes quisieran ya empezar a ver todos estos documentos, podemos acceder a ellos directamente desde Super Sociedades. Ya está en la subpágina de ellos de todos los temas relacionados con sostenibilidad. ¿Qué pasa? Vamos a empezar a conectar para empezar no ver únicamente el tema del reporte como lo final, porque finalmente eso es lo que nos va a llevar una estrategia,
unos programas, tener, digamos, unas mesas de trabajo, unos comités de sostenibilidad, poder generar ese reporte, ¿cierto? Pero sí, hay otras preguntas y ahorita las respondo. Entonces, em, la idea de este espacio es que abordemos bastantes temas. Uno, pues fue este espacio en el cual hicimos como un breve resumen, ¿cierto? Hablamos de las circulares, hablamos de que es voluntario. Entonces, pero si bien es voluntario, no nos exime a que no empecemos a tomar buenas prácticas, a que no empecemos a medir qué estamos haciendo y a quiénes estamos impactando, ¿cierto? Entonces, Yuri, el próximo webinar les vamos a decir cómo se sube todo el tema del XBRL, pero hoy vamos a hablar específicamente de cómo podemos aprovechar ese reporte con los temas fiscales. Entonces, ahora sí, le voy a dar un espacio a Freddy Ríos para que por favor se conecte. Hola Freddy, un gusto tenerte en este espacio. Tata, hola para ti y para todos los que nos acompañan hoy. Gracias, Freddy. Bueno, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos también de dónde arranca como esta necesidad de empezar a estudiar la sostenibilidad y los impuestos, cómo es eso que los impuestos y los temas tributarios se pueden hablar con sostenibilidad. Ah, qué bueno, Cata, lo que uno no tiene en la cabeza no lo administra porque eso no está en el guión, pero qué bueno que me haces esa pregunta así sin planearla. Mira, yo te cuento, tuve la oportunidad de trabajar 23 años en el sector financiero, en compañías grandes, específicamente en Sudamericana y Bancolombia. Ya las prácticas de sostenibilidad son muy profundas y muy interesantes. Y a partir de ahí fue que nació como la idea o como las ganas de seguir trabajando sobre este tema. Y estoy como muy, digamos, como muy apasionado con el tema de sostenibilidad, además porque se le ve las grandes ventajas que tiene cuando uno lo conecta con la gestión tributaria y con el tema de planeación tributaria, y sobre todo en la conexión con la estrategia de la compañía. Cuando tú conectas el área de impuestos, llámese gerencia, llámese dirección, llámese área, como se llame, y tú lo conectas específicamente con el propósito de la organización, y si la organización está conectada con temas de sostenibilidad, la potencia y la atracción que tienen los impuestos frente a estos temas son enormes. Entonces la idea es que todos los que estamos aquí, antojarnos muchos de estos temas para que vayan construyendo, si hace camino al andar, para que vayan construyendo todos estos temas de sostenibilidad. Que lo vamos a decir ahora en la presentación corta que tengo, que no es una moda, sino que es una práctica que tenemos que tener en las organizaciones y que esa práctica parte de las juntas directivas, porque hay un compromiso de las juntas directivas, un compromiso de la administración y un compromiso de todas las personas que participan en los temas tributarios. Así que a tu pregunta, el tema es pasión desde el origen, y ahora que estoy con todos estos temas en la compañía de ustedes y el ICE, pues que estamos haciendo estos temas para compartirle a todas las personas el conocimiento y la experiencia que tenemos en ello. Listo, Freddy, muchas gracias. Sí, la idea es un poco que también pueda ser un poco conversacional, porque generalmente las personas o en contextos empresariales no esperan mucho que desde la sostenibilidad se tengan en cuenta o se puedan ver o incluso pueda sumar los temas tributarios de alguna forma. Entonces, bueno, bienvenido a este espacio. Muchas gracias a Enlace Global y muchas gracias a ICEF por abrir este espacio colaborativo. Y Freddy, abajito de tu pantalla sale una pantalla que dice compartir. Ahí puedes compartir la presentación y te doy vía libre para que puedas empezar este espacio. Vale, perfecto. Me dicen cuando me estén viendo, por favor. Te estamos viendo. Y la voy a poner grande. Dime, por favor, Cata, si la ven completa. La... Yo creo que ya te la voy a cuadrar. Listo, ahora sí, perfecto. Listo, perfecto, vamos. Entonces vamos en esta media hora. El objetivo de esto es antojarlos. ¿Cuántos de ustedes no les pasan en sus compañías que definen las estrategias, pero en las estrategias no se ejecutan? Precisamente Peter Drucker dice que de nada sirve tener estrategias si eso no se concreta en acciones y resultados. Y esto es lo relevante de la sostenibilidad. Gracias por el espacio. Disfrútense, por favor, bastante lo que vamos a compartir con ustedes. Un arranque a este tema de sostenibilidad es
todo lo que planteemos en sostenibilidad lo tenemos que ejecutar. Es lo que yo de pronto, algunos que me conocen y que están en este espacio, es lo que yo llamo decir verbos en pasado. Tener muchos verbos en pasado, no tantas propositivas, sino terminativas. Y las terminativas son las que nos van a llevar precisamente a esa ejecución de la estrategia y a la conexión con la estrategia. La sostenibilidad, uno empieza a preguntarse, ¿será que eso es una moda? ¿Será que es una tendencia? ¿Será que es una novedad? Y lo que hemos concluido con Cata, con Osvaldo y con todo el equipo, y con Dora también, es que estamos ante una macro tendencia. Y esa macro tendencia es un comportamiento adoptado por un grupo. ¿Y quién es ese grupo? Cada uno de ustedes en sus compañías, en sus negocios, en todo lo que hacen, en la academia, en la sociedad, ese comportamiento que se adopta por un grupo es esa macro tendencia que nos va a permitir llevar todos estos temas adelante de sostenibilidad. Por eso precisamente hay un salto grandísimo en donde uno ya no debería hablar de responsabilidad social empresarial. Yo todavía veo muchas compañías que hablan de responsabilidad social empresarial. Deberíamos dar ese salto a eso que se llama sostenibilidad corporativa y que el objetivo de la sostenibilidad corporativa busque como tal esa evolución necesaria para la creación de valor. Y esa creación de valor debe ser una creación de valor compartido, en donde no solamente ganen los accionistas, el Estado, la sociedad, los empleados, es decir, es que todos ganemos. Y la única forma de que todos ganemos es que todos aportemos a esa creación de valor. Cata ya les ha conversado muchos de los espacios que hemos tenido con ustedes, que todo esto nace por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles creados por la ONU en el 2015, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y aquí es donde vienen las oportunidades en impuestos, porque cuando ustedes recorren cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en cada uno de esos hay impuestos, y si hay impuestos hay oportunidades. Alguien me decía alguna vez, no, es que yo lo que veo es riesgos, y a mí cuando me hablan de riesgos en impuestos, me da mucha emoción porque el riesgo para mí es oportunidad y oportunidad de hacer muchas cosas en impuestos. Recuerden que hay un principio en la Constitución colombiana, que es el artículo 95, y el artículo nos dice que yo tengo que pagar los impuestos justos. Y los impuestos justos no son ni más arriba ni más abajo, sino pagar lo que es. Eso es lo que nos invita a que tengamos una planeación tributaria en las compañías y esto va a estar muy relacionado con todos los temas de los ODS. Y ustedes van a preguntar, bueno, Frey, pero es que eso, digamos que en un PowerPoint suena bonito, pero esto qué me va a permitir en mi compañía si yo lo trabajo desde todos los frentes específicamente en impuestos. Punto número uno, gestión ética e íntegra de las operaciones. Aquí hay algo muy relevante y al final les va a dar un mensaje de qué es lo más difícil y qué es lo que tienen que tratar en la sostenibilidad. Esa gestión ética e íntegra en que desarrollan ustedes todas sus operaciones. No es solamente decirlo, sino que es demostrarlo, probarlo y publicarlo. Cuando uno tiene todo eso, la gestión ética en los impuestos, entonces la vamos a ver y la sociedad se va a dar cuenta de eso. También vamos a encontrar nuevas oportunidades de mercado porque sin duda alguna, cuando sus compañías empiezan a tener prácticas de sostenibilidad, se le van a abrir nuevas oportunidades de mercado. Las tasas de interés van a bajar, van a tener oportunidades de contratar con otros proveedores o con otros clientes porque ellos también van a exigir temas de sostenibilidad. Y también me va a permitir una verdadera gestión de riesgos derivados del negocio. Y cuando yo hablo de riesgos, no lo hablo en sentido negativo, sino en sentido positivo. Siempre vean los riesgos como una oportunidad. Cata también les ha conversado y Osvaldo y les ha enseñado que esto solamente es posible si desarrollamos tres temas: el tema ambiental, el tema social, el tema de gobierno corporativo. Entonces muchas veces se tiende a pensar que los impuestos solamente están en el gobierno corporativo, pero los impuestos también están en los temas sociales y en los temas ambientales. Aquí le voy a robar una frase, y esto se lo aprendí a Juan Carlos Mora en Bancolombia, que representa muy bien el tema de la sostenibilidad. Y él decía que la sostenibilidad es como una mesa de tres patas. Si usted a esa mesa de tres patas, que es lo ambiental, lo social y el gobierno corporativo, le quita una pata, quiere decir que la mesa se cae. Y eso significa que necesitamos de los tres componentes, desarrollar los tres componentes para que tengamos un verdadero impacto en los temas de sostenibilidad. Por eso se dice, y lo agrega el Pacto Mundial, que la sostenibilidad es el lenguaje de las empresas con futuro. Y yo creo que les llamó mucho la atención cuando les compartimos esta charla, bueno, y esto cómo se conecta con la planeación.
y yo cómo puedo hacer posible esto en mi organización. Pero ustedes saben que sus empresas tienen propósito, que con seguridad en el propósito de la compañía, si no lo tienen, después de esta conferencia lo van a poner, el propósito tiene que ver todo relacionado con temas de sostenibilidad en todos los tres componentes. Si ya lo tiene ese propósito de la empresa o del grupo al que pertenecen, todas las áreas relacionadas con el grupo que trabajan en la compañía tienen que estar conectadas con el propósito, porque si el propósito es lo superior que yo quiero lograr, lo que yo le digo a la sociedad que quiero lograr, todas las áreas de la organización deben estar vinculadas con ese propósito. Si el área de impuestos, llámese dirección, llámese gerencia, llámese jefatura, como se llame, está conectada con la vicepresidencia que tiene objetivos para lograr el propósito de la organización, eso significa que impuestos debe tener una ambición y lo pueden llamar también propósito, aunque uno debería decir que el propósito es de la organización y la ambición es de las demás áreas. Impuestos debe tener una ambición para que esa ambición de impuestos se conecte con la ambición de la vicepresidencia o la gerencia y a la vez se conecte con el propósito de la organización. Luego, todas las personas que trabajan en el área de impuestos deben saber cada una de las cosas que hacen, cómo se conecta con el propósito de la organización. Y si la organización tiene como propósito todos los temas de sostenibilidad, quiere decir que las labores que hagamos en impuestos van a estar conectados con el propósito de la compañía. Y eso también nos va a servir mucho porque esto puede servir para temas de desarrollo del área de impuestos y también para, digamos, para los planes que se realicen dentro del año. Una vez definida la ambición conectada con el propósito organizacional, entonces uno dice, dentro de impuestos yo tengo un tema que es la planeación tributaria, que no es opcional, por constitución es obligatoria. Si ustedes leen el artículo 95 y si leen el artículo 334 de la Constitución, allá me habla de principio de justicia, allá me habla de los temas de sostenibilidad. Y en impuestos hay un tema que se llama planeación que debería ser obligatorio en cada una de las áreas de impuestos. ¿Y esto cómo le conecto entonces con la sostenibilidad? Se dice entonces que la sostenibilidad busca que las empresas desarrollen una planeación tributaria consciente. Y aquí evolucionamos en este concepto de la planeación, porque en la planeación que buscamos, no pagar, pagar menos o pagar después, eso buscamos en la planeación. Y en la planeación tributaria consciente significa que yo todo lo que hago en la planeación lo debo demostrar, lo debo probar y lo debo publicar. Además, también, ¿qué voy a hacer? Adoptar mejores prácticas de planeación. Esto me está llevando, y permítanme la expresión, de una forma como obligada a que yo tengo que contarle a la sociedad o a todos mis grupos de interés yo qué estoy haciendo con la planeación tributaria, porque si estoy haciendo una planeación tributaria consciente, yo voy a adoptar mejores prácticas y le voy a mostrar a todos mis grupos de interés yo qué estoy haciendo. También que me permite evitar estructuras que fomenten la ilusión y la evasión tributaria y por consiguiente la desigualdad social en el país. Porque si estamos combatiendo todos los temas para lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible, todos los temas que hagamos en impuestos en nuestra organización, si nos vamos a comprometer con sostenibilidad, lo voy a hacer público y me voy a comprometer a hacer planeación tributaria. Una vez yo tenga todo esto, yo tengo que socializar mi gestión fiscal y los resultados. Y esos resultados tienen que ser públicos. Por eso dice uno, y escúchenme muy bien, la verdadera planeación tributaria es aquella que es pública. Si ustedes en sus compañías hacen planeación tributaria y ustedes dudan en hacerla pública, tienen que pensar si eso verdaderamente es planeación o no es planeación. Y cuando uno le preguntan en los espacios, Freddy, ¿qué es lo más complicado en los temas de la aplicación de sostenibilidad? Y no solamente de los temas de impuestos. Y se los traigo con las dos palabras que lo ven en la lámina, coherencia y consistencia. Cuando uno habla de la coherencia y consistencia, que es lo más difícil en la sostenibilidad, uno va y busca en el diccionario qué significa coherencia y qué es consistencia. Y coherencia dice que es la actitud lógica y consecuente con una posición anterior. La compañía toma una posición y esa posición por lo general se llaman principios corporativos que vienen atados a los principios personales. Entonces, ¿por qué digo que es más difícil? Porque si la compañía tiene principios
y las personas tienen principios y valores, eso hay que respetarlo por el tema de coherencia en temas de sostenibilidad. Y cuando uno habla de consistencia, es la duración, la estabilidad o la solidez que tienen nuestras acciones. Y como todos los que estamos aquí queremos compañías para 150 años más, entonces todas las labores que hagamos de sostenibilidad deben llevarnos a temas de coherencia y consistencia. En estos temas de planeación y sobre todo relacionados con sostenibilidad, hay muchas labores para hacer. De hecho, cuando uno establece planes de planeación, recuerden que eso tiene una metodología. Primero, contar con el talento humano adecuado, que conozca del tema, que le guste el tema. Segundo, hay que tener conocimiento de tres elementos: del sujeto, que es la compañía, del entorno, que es lo que nos rodea, y sobre todo de las normas, y ahí tenemos que estar muy bien actualizados. Una vez yo tenga el equipo humano que esté comprometido, que le guste, tenga el sujeto, el entorno y las normas analizadas, entonces yo lo que hago es una formación y enlace de ideación de temas que pueden llegar a impactar la organización. Y en esta ideación de temas hay muchas normas que inclusive las podemos compartir en otro espacio, que me van a permitir vincular todos los temas de la organización con la sostenibilidad. Entonces hay unos temas de renta que son deducciones especiales, descuentos tributarios especiales, impuesto a las ventas al 5% o impuestos por servicios excluidos, también de impuestos al consumo. Existen muchas opciones de uno aplicar temas de sostenibilidad para tener beneficios tributarios. Cuando yo tengo toda esa ideación de temas y de normas que me van a permitir la planeación, pues yo hago una elección de frentes de trabajo. No en todas las compañías vamos a poder aplicar todas las oportunidades de planeación. Entonces yo hago unos frentes de trabajo, vinculo a las áreas de la organización para que hagamos equipo y saquemos todos esos temas adelante. Y por último, volvemos al principio de la conferencia, debemos mostrar resultados e indicadores relacionados con la planeación. Entonces, si yo tengo todo este marco de la planeación y yo veo que las normas me ofrecen beneficios tributarios, yo veo que la compañía está comprometida con la sostenibilidad, podemos lograr resultados enormes. Compromisos básicos de la gestión tributaria. Todas las áreas de impuestos de la organización, como mínimo, y miren que subrayamos básicos en el título, como mínimo se deben comprometer en la sostenibilidad con tres temas, sin perjuicios de otros temas dinámicos que les vamos a compartir más adelante. Deben comprometerse como mínimo con estos tres. Primero, ¿cuál es el compromiso de las áreas de impuestos con la estrategia de la organización? Con el compromiso de la organización. Si la organización se compromete con la sostenibilidad, las áreas de impuestos deben estar vinculadas con la estrategia de la organización. Dos, con el tema de la gobernanza fiscal, específicamente con la política de impuestos. Entonces, ¿cuál es la política de impuestos que tienen en las compañías? Y esto de la política de impuestos es muy interesante, porque cuando hagamos el recorrido de las políticas de impuestos, que tienen dos características principales, la primera es que sean aspiracionales y la segunda inspiracionales. Esas dos condiciones deben cumplir y no ser más de una página en las organizaciones, porque en la práctica uno encuentra compañías que tienen políticas de 50 hojas, las políticas máximo deben ser de una hoja, y esas políticas yo las debo hacer aprobar por la junta directiva, porque hay ciertos temas de impuestos que deben ser aprobados por junta directiva o por la junta asesora o por la junta de socios si tiene junta de socios, porque no hay junta directiva ni junta asesora. Debo saber en la matriz de riesgos y atribución de toma de decisiones quién toma las decisiones en impuestos en las compañías. ¿Por qué? Porque hay unas funciones que tendrá el responsable de impuestos. Si está vinculado con el área de contabilidad, cuál es la responsabilidad del contador, cuál es la responsabilidad del gerente financiero, cuál es la responsabilidad del gerente y cuál es la responsabilidad de la junta directiva. La política de impuestos me va a permitir decir qué puedo hacer, qué no puedo hacer y quién tiene la responsabilidad frente a todos los temas tributarios. Frente al tema de reporte de impuestos, estamos hablando de los compromisos básicos. Como mínimo debemos tener una explicación de los impuestos devengados, causados, como decíamos antes del año, y también de los impuestos pagados. Y frente a los impuestos pagados,
Esto debe estar conectado con el flujo efectivo de la organización, que cuando ustedes van al impuesto de renta pagado en el flujo efectivo de las organizaciones, van a encontrar que existen aproximadamente 8 teorías para saber cuál es el impuesto de renta pagado. Les quiero también que con este espacio que tengamos, validen ustedes qué están llevando como impuesto de renta pagado en el flujo efectivo y cuál de esas 8 teorías que se tiene frente al impuesto de renta pagado están poniendo allá. Y sobre todo ahora que estamos en Colombia, en donde muchas compañías tienen problemas por flujo de caja, ¿qué tan relevante es el impuesto de renta pagado llevado al flujo efectivo y si en realidad sí lo estamos llevando bien? Y también una tasa efectiva de impuestos. ¿Cuántas veces en las juntas directivas, en los comités asesores o en los seguimientos mensuales de impuestos estamos analizando tasa efectiva de impuestos? Y les voy a poner otra tarea. Piensen en lo siguiente, cada uno, y no me lo tienen que decir porque no los escucho. ¿Cuántos años llevan en sus compañías? Entonces vamos a suponer que María, vamos a poner un ejemplo, María lleva 20 años en la compañía ABC y María es la responsable de los impuestos de la compañía ABC. Si María hoy está en la compañía ABC, ¿yo qué esperaría desde la sostenibilidad? Que María me tenga la evolución de la tasa efectiva de impuestos de la compañía hace 20 años. Como María se va a ir dentro de 5, eso quiere decir que María ya va a tener 25 años de devolución de tasa efectiva de impuestos. Si Freddy le recibe dentro de 5 años, Freddy va a recibir historia de 25 años. Y cuando yo tengo historia de los impuestos y de todos los temas de la organización durante 25 años, yo puedo aplicar analítica para que esta analítica me sirva para decir qué va a pasar con mi compañía dentro de 150 años. Entonces, miren que esto nos va llevando a unos compromisos y que nos empieza a poner a reflexionar es cuánto de la información que manejamos, que gestionamos, que administramos en nuestra organización y no solamente de impuestos, yo tengo hacia atrás y qué actitud responsable estoy teniendo hoy frente a la gestión de esa información para que le sirva a los administradores, a los Freddys, a las Catalinas y a los Osvaldos del futuro, para que en realidad sí vivamos y sí practiquemos estos temas de sostenibilidad que queremos que las compañías duren otros 150 años más. Estos son los compromisos básicos. Freddy, muy bonito y todo, pero ¿y entonces esto en la práctica cómo se consigue? Resulta que hay unos estándares de reporte internacionales que el que más utilizamos en Latinoamérica es el GRI, aunque algunos también utilizan las compañías que cotizan en bolsa, el Dow Jones, y últimamente también los temas de IFRS. Cuando uno habla de eso, los más comunes que utilizamos, sobre todo compañías pymes, no compañías que cotizan en bolsas, utilizan el GRI y utilizan el IFRS. ¿Cuál es la diferencia? Es que el GRI establece reportes más significativos de la organización, mientras que los de IFRS como S1 y S2, que todos ustedes son expertos en los temas contables, me ofrecen riesgos y oportunidades muy relevantes para los inversionistas. Sin perjuicio de eso, vamos a explicar indicadores GRI que son los más comunes, sobre todo de impuestos. Y la primera advertencia que tengo que hacer con los indicadores es que los indicadores, los 8 indicadores que en la actualidad tenemos en GRI, son indicadores que son dinámicos, no son estáticos. ¿Qué quiere decir dinámicos y no estáticos? Que estos son los que tenemos hoy. ¿Y cómo sabemos hoy? Al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Otra tarea que les pongo es que se referencien con compañías internacionales que hagan la misma labor que ustedes están haciendo en Colombia. ¿Para qué? Para saber esas compañías que tienen estándares adelantados de GRI o de sostenibilidad, qué están haciendo. Y en la medida que vayan apareciendo indicadores, ustedes los van incorporando a su organización. Si bien es cierto, estos 8 indicadores pueden ser indicadores de compañías que coticen en bolsa, nosotros sí podemos en impuestos, en todas las compañías, ir caminando sobre los temas. Entonces, uno que dice, frente a estos 8 indicadores, el primero, que es por este es el que uno debería comenzar, que es el 207-1, ese está relacionado con el enfoque fiscal y tiene que ver con toda la conexión que tiene impuestos con la estrategia de la organización. Todo el tema de definición de políticas fiscales.
todo el tema de responsabilidades de los impuestos con la estrategia de la organización. Está un segundo indicador que es el de gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos. Para mí, yo digo que este es el que más cuidado merece, más atención merece y más tiempo requiere implementarse. El primero, con seguridad, en sus compañías ustedes ya lo tienen, porque como estamos trabajando también con IFRS S1, que si bien es cierto, como Cata les explicó, no es obligatorio, es voluntario, seguro en los próximos años sí será obligatorio. Cuando hagan ese 1, conecten inmediatamente con el 207.1, porque muchos de los elementos que tienen en ese 1 les va a servir para el 207-1. ¿Esto a qué me va a llevar? A que tengo que tener una conexión total de mis temas contables, de mis temas financieros y no financieros, con los temas tributarios. Conecten siempre el S1 con el 207.1 y allá van a encontrar muchos elementos de conexión para que puedan hacer el cruce entre los dos. Y volviendo al tema de gestión de riesgos, aquí uno identifica los riesgos, hace la matriz de riesgos, verifica los responsables, mira cuáles son los riesgos inherentes y los riesgos residuales, mira cuáles son las medidas de control y mira de qué manera se lleva esto a la junta directiva para comprometer a la junta directiva con el tema de riesgos. El 207.3, este me gusta mucho y ya les voy a decir por qué. Porque este se refiere al tema de participación de grupos de interés y gestión de inquietudes en materia fiscal. Entonces allá les van a preguntar, ¿su compañía participa en grupos de interés? ¿Su compañía a qué gremio pertenece? ¿De qué manera su compañía participa en el gremio a que pertenece? ¿Cuáles son los aportes que da su compañía al gremio al que pertenece? Y miren la siguiente que me gusta mucho. ¿Cuál es su participación y divulgación con la administración tributaria? Entonces tenemos en mente que es que una cosa es la DIAN y otra cosa somos nosotros. Pero resulta que aquí en sostenibilidad eso no se vale, porque si estamos construyendo entre todos, tiene que ser entre todos. Y si la DIAN está haciendo su fiscalización, que es su labor, nosotros primero debemos enseñar a la DIAN cómo funciona nuestro negocio. Y luego de que la DIAN conozca nuestro negocio, que ella haga su programa de fiscalización. Lo que no puede pasar y que ocurre la mayoría de las veces es que dejamos que se haga una fiscalización y que la DIAN simplemente empiece a hacer su fiscalización basado en la norma y en la contabilidad. La contabilidad y los impuestos son una consecuencia de los negocios. Luego todos estos temas se tienen que discutir con la DIAN en el negocio. Venga, conozca el negocio primero y luego ahí se aplicamos la norma contable y la norma fiscal. Si ustedes permiten que la DIAN navegue en la contabilidad y en los impuestos sin conocer el negocio, con seguridad la DIAN va a tener la ventaja. Pero si ustedes son los que conocen del negocio y llevan a la DIAN a que conozca el negocio, porque además quieren que el 207.3 les quede bueno y ustedes digan que participan con la DIAN de su negocio, entonces entre los dos hacen una comunión, le enseñan a la DIAN y con seguridad, si ustedes hacen las cosas bien, como estamos hablando de sostenibilidad, no van a tener ningún problema con la DIAN y con eso van a poder demostrar que ustedes participan con un grupo de interés que se llama Estado, representado por la DIAN, todos los temas relacionados con inquietudes en materia fiscal. Hay un quinto indicador relacionado con multas y sanciones. Entonces en las compañías pagamos multas y sanciones. Este indicador me dice qué pasó, por qué pasó, qué control no se cumplió, quién es el responsable y cómo lo vamos a mitigar. Y todo esto se va a hacer público. Esto se lo vamos a mostrar al planeta Tierra entero. ¿Por qué? Porque si hablamos de sostenibilidad, todos nos comprometemos con sostenibilidad y esto lo tenemos que divulgar. Entonces, hacemos el recorrido de las multas, qué pasó, cómo pasó, quién es el responsable, cuál es el plan de acción y cómo vamos a hacer para que eso no vuelva a suceder. Y hay un último bloque de temas que son los temas materiales y precisamente con tres temas. Uno, en la materialidad de impuestos que tendrá que vincularse con el tema de materialidad de la compañía,
cuál es el proceso de impuestos que se siguió para la determinación de temas materiales, porque en impuestos puede pasar muchas cosas. Hay una fiscalización por parte de la Administración Tributaria o de entes territoriales, donde a la compañía se le impuso una sanción de 500 millones de pesos. Eso puede ser para una compañía material, para otras no, pero supongamos que sea material. Entonces se determina que eso es material. Se debe divulgar, se debe indicar cuáles fueron la lista de los temas materiales, cuáles se eligieron para divulgarlos y presentarlos y cuáles de ellos tuvieron gestión de todos estos temas materiales. ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó con los controles que se tenían en el tema de control de riesgos y gobernanzas? ¿Cómo se hizo la gestión completa y cómo vamos a hacer para que eso no vuelva a pasar? Todos estos temas deben ser públicos. Obviamente, si uno, por ejemplo, participa en indicadores como el Dow Jones, allá habrá unas personas que hacen la calificación de estos indicadores y esa calificación de esos indicadores pues dirá si su compañía saca entre 1 o 100 puntos dependiendo de la calificación que tengan todos los temas de la organización. Por lo general, el puntaje que aporta impuestos a los 100 puntos en una calificación general de sostenibilidad son 4 puntos. Uno podría decir que 4 puntos de impuestos a 100 son muy pocos, pero supongamos que, y no se trata de apostar, y supongamos que su competencia saca 90 puntos en sostenibilidad y usted sacó 89 y cuando usted va y mira de las áreas cuál fue el área que no cumplió y fue impuestos y de cuenta de impuestos llegamos a 89 y no llegamos a 90, eso es muy interesante saber por qué impuestos no aportó ese punto de los 4 que tenía que aportar para poder llegar a los 90 puntos. Pero lo que hemos hablado también con Osvaldo, con Catalina y con Dora, más allá de los puntajes, más allá de mostrarnos bonitos en un PowerPoint, más allá de decir que somos sostenibles, más allá de los brochures, es el compromiso que tengamos todos en las organizaciones para que queramos unas compañías de 150 años más. Y miren que hay muchas tareas por hacer, que las tenemos ahí y que el provecho que le podemos sacar a eso es infinito. Y voy a terminar para las preguntas en estos 10 minutos que faltan con esta historia que con seguridad muchos de ustedes me la han escuchado. Y esta historia es de Jorge Londoño Saldarriaga, que fue presidente de Bancolombia. Bancolombia, y lo digo porque esto es público, Bancolombia financió al puerto de Cartagena en una construcción del puerto de Cartagena. Y Jorge Londoño Saldarriaga se dio cuenta que el puerto de Cartagena había quedado como el quinto puerto en el mundo con mayor, digamos que optimización o el mejor puerto del mundo en ese año. Entonces, cuando Jorge Londoño llama al capitán Sala del puerto de Cartagena, lo llama y le dice, capitán Sala, no hay quinto malo, felicitaciones. A lo que el capitán Sala le responde con la frase que ustedes ven allá y le dice, aquí estamos mis colaboradores y yo, viendo qué es lo que hacen mejor que nosotros, los 4 que nos ganaron para poder progresar. Y esta invitación es, siempre hay personas y empresas que hacen mejor las cosas que nosotros. Qué interesante conocer las personas y las empresas que hacen mejor las cosas que nosotros para que avancemos en ese progreso que todos necesitamos, porque si las empresas avanzan, el país avanza y todo avanza, nosotros avanzamos, tenemos un mundo mejor y tenemos empresas para otros 150 años más. Y esa es la última invitación que quería hacerle para que pasemos a preguntas, Cata, en estos 10 minutos. Listo, Freddy, muchas gracias. Realmente ver los impuestos desde este lugar, ver que incluso nos puede ayudar a apalancar o a tenerlo en cuenta en nuestras estrategias en sostenibilidad es súper chévere. Por ahora no hay preguntas. Les pido a las personas que tengan alguna pregunta que la puedan escribir en el chat y yo con gusto se la digo a Freddy. Pero mientras nos responden, a mí en lo general me hacen muchas preguntas relacionadas, bueno, pero si yo ya tengo algo por donde comienzo, ¿tú cuál es esta recomendación en temas del reporte, en temas fiscales? ¿Por dónde podríamos arrancar? ¿Cuál sería eso primero que tengo que empezar a ver?
cómo lo voy a comunicar, si arranco con Green, si arranco con SASB. O Cata, mira que les expliqué la ruta. Yo arrancaría desarrollando tema de indicadores, sobre todo el primero, es el tema de estrategia y gobernanza. Y en esa estrategia y gobernanza, lo primero que defino es políticas. Eso es lo primero que hay que definir, porque ese es el Ujú. marco de actuación que nos va a llevar por todos los temas de sostenibilidad. Definición, compromiso y aprobación. Y las aprobaciones son en junta directiva. Entonces la junta directiva, ahí vamos a comprometer a la junta directiva con los temas tributarios. Allá vamos a establecer planes de acción y de una vez nos van a resultar algunos planes de riesgos, que quiénes van a ser los responsables de riesgos de la organización. Ahora tu pregunta es, yo empezaría con estrategia y segundo lo que haría, una vez defina la estrategia con las políticas y la vez cómo se combinan los impuestos con la estrategia, yo haría ese listado de beneficios tributarios que tienen las normas, yo lo listaría, haría un análisis cuáles puedo aplicar, cuáles no puedo aplicar y el plan de acción y de ejecución y ponerlo como meta para este año. Para que afinar la junta directiva me diga, hice este plan, identifiqué 15 normas del estatuto tributario que me ofrecen beneficios. Analicé las 15 normas y de las 15 normas, 5 normas me ofrecen beneficio o ninguna me ofrece beneficio. Ese tema se lleva a junta directiva y se dice si se ejecuta o no se ejecuta, porque con seguridad vamos a necesitar recursos y allá habrá que hacer la evaluación financiera correspondiente para empezar a trabajar. Y una vez tenga ya el primer elemento del indicador, sigo transitando por los otros indicadores, y como decía ahora, con seguridad en las compañías tienen mucha información que podemos ir encauzando hacia los indicadores para que vayan quedando formalizados. Listo, Freddy, muchas gracias. Ese es un muy, muy buen camino. Hay una pregunta que nos hace Manuel Guzmán que dice, hola Freddy, un tema muy interesante y desafiante. Tengo una duda. Estos indicadores GRI que nos explicaste muy bien, ¿es para todos los procesos de la compañía? No, solamente para impuestos. Y me gusta esa pregunta. Claro que cuando uno dice así es porque no sabe la respuesta, pero sí sé la respuesta. Mire qué pasa con esto. Estos indicadores solamente son para impuestos. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de talento humano tiene otros indicadores. Si estamos hablando de temas de abastecimiento, abastecimiento tiene otros indicadores. Si estamos hablando de inversiones, inversiones tiene otros indicadores. Los indicadores gris son muchos. Estos son los de impuestos. Con la observación que hacía, que son dinámicos y no Ujú. estáticos. Hoy tenemos 8, mañana puede haber 10, puede haber 15, pues hay que empezar a transitar por los indicadores. Que no solamente aplican para todas las compañías, pero son mucho más indicadores, sobre todo dependiendo del área. Listo, hay otra pregunta que dice, esa matriz de riesgos que mencionaste, ¿qué es lo principal que debe contener? Primero, la identificación de los riesgos tributarios. Eso es lo primero. Por lo general, los riesgos tributarios, algunos tienen semejanza, factor común de todas las compañías. Entonces, por ejemplo, un riesgo, interpretación de normas. Cómo el equipo de impuestos interpreta las normas en su organización. ¿Eso tiene un riesgo o no tiene un riesgo? ¿Su compañía realiza planeación tributaria, sí o no? ¿Por qué no la hace? Entonces hay una lista de riesgos que uno puede empezar a identificar, hace la calificación de los riesgos, luego de esa calificación hace un mapa de calor y posteriormente hace una gestión. Es un trabajo que se puede hacer en las compañías también. Listo, Freddy, para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta. Quienes trabajamos con temas de sostenibilidad, nos hemos enfrentado a algún miembro de junta directiva, a algún gerente o algún directivo que no le suena la sostenibilidad por ningún lado. Si ese fuera tu caso, desde la fiscalidad y desde todos estos temas tributarios, ¿qué le dirías para al menos hacerle sembrar algo de sostenibilidad desde esto que quizá genera un poquito más impacto? Ya, Cata, me ha pasado varias veces, me ha pasado varias veces. Y lo primero es comprender qué es lo que no entiende, qué es lo que no comprende y qué es lo que no le hace sentido. Eso es lo primero. Porque es que tener una conversación con alguien cuando el conocimiento estamos en lo mismo, en la misma página, es muy fácil. Lo primero es que la pregunta es, las juntas directivas, los comités asesores,
los comités de accionistas o como se llamen las compañías o los comités directivos tienen el mismo conocimiento de sostenibilidad para tener una conversión de sostenibilidad. Eso es lo primero. Entonces yo primero me garantizaría si esa persona sí tiene el conocimiento de sostenibilidad, que yo esperaría que si es un miembro de junta la respuesta es sí. Luego, mostrarle las bondades que tiene esto desde impuestos frente a estos temas, como por decirte algo, en la práctica. Tú no dices, nuestra compañía no va a realizar ninguna práctica que tenga que ver con técnicas de elusión tributaria o abuso tributario. La pregunta es, ¿el miembro de junta sabe qué es abuso tributario o elusión tributaria? Eso es lo primero, para comprender cuál es el compromiso. Y una vez lo comprenda, es decir, nosotros sí nos vamos a comprometer a que en la compañía no vamos a hacer eso. Y mire que cuando uno le dice, sabes del concepto y te vas a comprometer como miembro de junta a que no lo vamos a hacer, usted se va a comprometer y vamos a dar un acta porque eso va a servir como acta y como prueba de que sí cumplimos los índices de sostenibilidad. Listo, Freddy, muchas gracias. Bueno, espérame, hay una última pregunta y podemos cerrar. Dice, ¿el conocimiento del negocio debe empezar por los trabajadores de la compañía? No sé si es pregunta o afirmación. No, no, total, y yo lo digo en mis clases, yo lo digo en mis clases, lo digo a mis alumnos. No es posible que los contadores, que las personas de impuestos y todos los que traemos en las compañías lleguemos a nuestro puesto de trabajo y no recorramos las compañías. Hay que recorrer las compañías, vivir las compañías para poder interpretar las compañías, para que cuando les lleguen todos los números a las compañías, ustedes sepan qué es lo que está pasando. Que cuando les llegue una fiscalización de la DIAN y lleguen a su negocio, ustedes comprendan de su negocio. Entonces, sin duda alguna, es una responsabilidad y un compromiso, pongámoslo de deber mejor, de todos los que trabajamos en las compañías, conocer los procesos, conocer los pilares estratégicos, conocer la estrategia, conocer las decisiones de junta, verificar de qué manera la administración está compartiendo los resultados, cuál es mi contribución a los resultados de la compañía. Y la respuesta es sí, Cata, última palabra. Listo, Freddy. Bueno, no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Igual quisiera como resumirles este espacio para quienes están interesados o involucrados en temas de sostenibilidad. No se salten leerse la circular, no se salten entender los conceptos, no se salten leer GRI, no se salten leer SASB, no se lo salten, porque si en estos espacios, o como decía Freddy, no se salten leer la normativa y ver muy bien cómo pueden apalancar, porque el cierre que nos dio Gloria con esa pregunta tiene mucho sentido. Quien puede llegar a la solución real es quien conoce el negocio. Del resto estaríamos copiando modelos que ya están publicados y esa no es la idea. Claro, podemos tener como unos ejemplos a seguir de buenas prácticas, de cómo hacerlo bien, pero quien sabe los problemas y quien tiene la solución son quienes conocen el negocio de la compañía. Entonces a veces generalmente pasa más también con esta como accesibilidad a inteligencia artificial que queremos todo muy rápido. Este tema de sostenibilidad toca empezarlo a digerir suavecito, porque son muchos temas, digamos, tenemos de nuevo toda esta taxonomía, que son 160 palabras nuevas que tenemos que empezar a ver las definiciones, entonces empezar a ver las circulares, empezar a ver qué me aplica a mi empresa, qué no y cómo puedo arrancar. No sé si Freddy quieres acabar con algo más. No, que esperamos haberlos dejado muy antojados del tema para que sigamos todos aprendiendo, transitando, compartiendo y lo que necesiten, saben que por aquí estamos a la orden para lo que requieran. Listo, que tengan un feliz día y muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias Freddy, muchas gracias a ISEF y muchas gracias a Enlace Global. Que estén muy Gracias bien. a todos. Una bonita